Si es tu primera vez por aquí, bienvenido. Y si ya eres parte de esta familia, qué bueno verte de nuevo. Hoy tenemos algo muy especial preparado, así que sin más, comencemos. Esta historia fanfic no me pertenece darle derechos de autor a todo aquel que lo creó y el anime ni la historia original es de mi propiedad, por lo que sus créditos a sus respectivos autores. Capítulo 24. Mañana tranquila. Atrapado como un prisionero, para siempre atrapado en un sello de cruel designio. Despojándome de un título eterno. Para serte fiel, tengo todas las características de un demonio. Si esto te causa daño, o incluso si sientes repugnancia, no te guardaré rencor. Nuestra relación no tiene por qué continuar como matrimonios ante tal revelación. No ignoro mi propia desconfianza ante esta información, ni soy tan insensato como para considerar que puedes seguir sintiéndome aprecio y afecto. Espero que al menos me veas lo suficientemente humano como para, un momento de pausa los llenó de alegría. Omega y Alpha Uchiha respiraban profundamente, presas de un pánico acelerado y un miedo intenso. El otro, una incertidumbre parpadeante mezclada con una profunda confusión, en igual medida de miedo. Ninguno compartía la misma razón para su profunda inquietud. Ninguno de los dos permaneció en la misma postura. Un arco con largas cabelleras doradas superpuestas que caían en cascada sobre brazos y manos triangulares, ante tal. Una rigidez atribuida a la madera, una dedicación involuntaria, como la que se convirtió en la mención de Alpha, el pensamiento más prominente que se volvió coherente saltó a la vibración sin intención. Madara se arrepintió con tal fluidez que la culpa lo invadió con rapidez, como todas las muertes en su conciencia. ¿No están poseídos por el espíritu del demonio? ¿Siguen siendo seres separados? Con todas sus palabras, reprendió su propia falta de previsión y conducta, pues nadie había retenido una frase tan toscamente formulada. Afuera, se dispersaban los frágiles restos del crepúsculo. Contrastando con sus desaparecidas contrapartes del amanecer. El crepúsculo había oscurecido una mañana anterior de radiante calidez, ahora lejana en el recuerdo. Destilado quizás por la distorsión del luto, aunque sofocado por un matrimonio noble que traía buenas nuevas a un clan con una mente trágica. El tiempo ahora, Madara, como lo había vuelto ingenuo al pensar en la felicidad, lo atribuyó al amanecer como alegría, al crepúsculo, de hecho, al crepúsculo, como aflicción. Reconoció bien una provocación, y se propuso ignorarla, desviándose hacia la acción opuesta que ella, el tiempo, le instaba a tomar. Se levantó de su asiento y agarró el brazo de su novia, aún inclinada. Su ímpetu, no en dirección negativa, se dejó llevar por el instinto. No se formó como un líder, sino como un hombre dominado por el amor, y en esto pereció toda precaución apropiada. ¿Qué me importa entonces? Tú eres mi Anaiome, reina sobre la bestia y no tengo reparos. Un rayo de sol, que brillaba con fuerza, se proyectó entre ellos dos, cerca de una señal de aprobación de la propia Amaterasu. El cabello de Naru lo capturó y lo iluminó, mientras que el suyo lo absorbió todo y lo retuvo como calor. ¿Me amas, Madara? ¿Cuestionas mi convicción? Dijo con una burla que solo hacía cuando se sentía cómodo. Su novia lo tomó con calma, y una sonrisa lo iluminó de nuevo. Mucho más bienvenida que la desesperación que había mostrado momentos antes. No, un rubor favorecedor cubrió su rostro bronceado. Madara se esforzaba por ser cortés. ¿Esperaba que pudieras demostrarme la fuerza de tu convicción esta noche? El calor respondió encendiéndose en él. Aparentemente, descendiendo de su Sharingan, pues era un hombre de aura gélida. Claro, la censura le pareció innecesaria, ofreció una mano para ayudar a su novia a levantarse y fijó la mirada brillante en la suya, una que esperaba que ardía en pasión reprimida. Con una hermosa Omega deseando, incluso pidiendo intimidad, ¿qué Alfa de emociones podría ignorar tal tentación? Bromeó para sí. Tobirama en su estoicismo. A la deriva, Naruto se encontró en un estado de calma, a la deriva por la luz matutina que lo despertaba. Flotando guiado por la luz física. Abrazado con fuerza, abrazado por el hombre con el que se había casado. No era la primera vez, ya que llevaban casi 3 días casados. Por desgracia, el Omega desplazado estaba mucho más tranquilo ese día, su segunda mañana despertada por su esposo, la primera tras una noche apasionada. Además, ya no estaba tenso, tranquilo por la ausencia de un estrés abrumador, liberado de secretos guardados. Ahora podía respirar sin preocupaciones, dormir tranquilo con el frío cuerpo de su Omupoa a su lado. ¿Dormiste bien? Miró, aún medio perdido, los grises ojos, casi azules, de Uchiha Madara. Al notar, distraído e indiferente a su propio sentimentalismo, la voz del hombre se volvió áspera cuando aún estaba sumido en el sueño.
Por la dignidad de Uchiha, Naruto casi se divirtió al reflexionar sobre su propio tono por la mañana. El mejor en años. Una confesión sincera, pues en Konoha siempre le preocupaba que un vecino viniera a atacarlo, durmiendo medio despierto por la noche. Había descansado mejor en un campamento lejos de los confines de la aldea. Sin embargo, entonces tuvo la misma preocupación al considerar a Akatsuki, o a los shinobi enemigos en general. Agradecido, se desató y depositó un tierno beso en la afilada mandíbula que tenía delante. ¿Tú? Una risa salió de su marido, algo cansado, pero cariñoso. Hubo lugares que recuerdo que han cambiado, algunos para siempre, no para mejor. Todos tienen momentos con familiares y amigos que aún recuerdo. En mi vida, los he amado a todos. De todos estos lugares, amigos y familiares, sé que nunca perderé el cariño por estos lugares y cosas que viví antes. Estoy seguro de que a menudo me detendré a pensar en ellos. Sin embargo, en mi vida, creo que los amaré más. Entonces Naruto lo supo. Una apariencia ridícula se le apareció. Una reverencia infantil que no podía permitirse perseguir. En cambio, solo se limitó a besar al hombre que tenía delante y a disfrutar de la gracia que esta mañana le había concedido. Me siento bien, dijo una vez liberado, tras romper un abrazo en el que había entrado con la mentalidad de una mujer lujuriosa. Madara, bajó su cuerpo, levantó una ceja, como era habitual en la autocomplacencia Uchiha, ya fuera por humor o por cualquier otra razón. Naru se había acostumbrado a esto, aunque le hizo menos gracia dado el reconfortante momento. No, de una manera especial. Eso fue todo lo que llegó a mostrar, pues la vergüenza lo invadió por la falta de elegancia que creía extinguida mucho antes. Al comprenderlo, una oleada de energía lo inundó y se apresuró a vestirse, apartando la mirada de aquel con quien había pasado la noche. Casado o no, Naruto al menos conservaba cierta modestia, incluso antes de los acontecimientos de la noche anterior. Avergonzado por su comportamiento y el de su esposa, a pesar de todo, se puso la flor sobre la oreja. Cerca de allí, el hombre que lo había cautivado estaba de pie junto a las puertas corredizas del balcón, con los dedos blancos medio cubiertos y resplandecientes por la luz del amanecer. Mostrándose como un hombre madrugador con rasgos suaves que probablemente nunca se habían mostrado a nadie más que a sus parientes más cercanos. El sol brilla, muy vigorizado esta mañana. Poco más se dijo, aunque ninguno de los dos deseaba una conversación voluptuosa. Era simplemente una muestra de la disposición compartida. Mientras preparaba el desayuno, un golpe resonó como un eco por todas partes. Dejó el arroz que tenía listo y la curiosidad lo impulsó a ponerse de pie. Frente a él se encontraba Ikaku, un hombre de aspecto más maduro, al que solo había conocido brevemente. Un Uchiha mayor que su esposo, con una amplia experiencia previa, cuando todo el clan había sido asolado por la guerra contra los Senju. Siguió siendo consejero interino de Madara, aunque la nueva Anaio me apostaría 3 tazones de ramen fresco a que también lo había sido del padre de Madara. Esto se debía a la tenacidad y profesionalismo que demostraba su comportamiento. Por desgracia, Naruto era consciente de que las personas en ese lapso de tiempo tenían una esperanza de vida más corta que la suya. Aunque desconocía la edad promedio para un veterano, suponía que a Ikaku, aunque gozaba de buena salud, solo le quedaban 5 años. Evitando considerar cuánto tiempo Madara se mantuvo en tándem. O asimismo pensando en ese pensamiento, refractándose continuamente en su mente. Ignorante, su invitado hizo una reverencia respetuosa, ignorante de la mentalidad de Naru, distraído por temores incongruentes. Rescatado de inmediato por el Uchiha interior, en forma de torre sobre él. Con un poder incierto en contraste, Naruto no podía hablar con claridad ni con él ni con Madara, quien poseía los mayores niveles de chakra, o incluso la mayor magnitud en masa. Sin embargo, el hombre detrás de él provocó la postura más intimidante. Ikaku-san. ¿Un informe? Incluso mirándolos y conociendo bien los gestos de los Uchiha, Naruto no pudo distinguir claramente la expresión de ninguno de los dos. En comparación, se había acostumbrado bastante a la personalidad minimalista de los miembros de su clan. Sin embargo, eso no lo preparó para el resentimiento que albergaba cuando su esposo lo hizo con tanta naturalidad ante sus ojos. Aunque la expectativa de que Madara cambiara tras su matrimonio hizo que Naru sintiera cierta culpa. Por lo que sabía, por muy abstracto que fuera en todo lo que se sabía de un clan tan firmemente establecido, Madara aún no se había mostrado plenamente ante sus ojos. Permanecía tal alusión sobre él que ni siquiera un shinobi experimentado podría comprender lo que se escondía tras esa imaginativa imagen. Naru había vagado en breve aislamiento si alguien dentro del clan Uchiha podía, o había intentado tal prueba.
Hola, una evaluación de la frontera oeste, un avistamiento interesante que deberías tener en cuenta. Con el objetivo de entrenarse adecuadamente en los procedimientos políticos y la dirección del clan, Naruto obligó a su conciencia a absorber todo lo que pudo. Al comprender que si Madara se iba por alguna razón, Naru supo que él se convertiría en el principal punto de contacto para todos los asuntos relacionados con el clan. El conocimiento adquirido mediante su propia educación sería una tarea necesaria para la protección de todo lo que representaba ahora. Al oír esas palabras, la atención de Madara aumentó. No implicaba una amenaza potencial, pero algo andaba mal. ¿Un avistamiento de clan? Su voz se tornó maliciosa. Claramente, un problema no ideal. Claro, era una queja esperada. Ante esto, ambos salieron al exterior, abrigados y sin encerrarse. Naru esperaba una agenda apretada para alguien como el patriarca, junto con él como matriarca, claro, conociendo o no los detalles de sus deberes. Hola. Me dijeron que estabas discutiendo una especie de alianza con los Aruno, o al menos una negociación en ese sentido. Por lo tanto, supuse que ver al clan Aruno cerca de nosotros no te haría perder la cautela. Sin embargo, en el extremo este de la frontera occidental hubo una escaramuza con un miembro del clan Kiniki. Además, luchaban en pareja, junto a otro, un miembro del clan Hyuga. Una comprensión limitada lo invadió una vez más. Desconocía la relación que su clan mantenía con los Hyuga. Tampoco era consciente de su relación en el pasado, como cuando tuvo la edad suficiente para saber que todos habían sido asesinados. Hinata nunca había compartido opiniones sobre ellos, ni siquiera palabras en general. Neji no había dicho casi nada, aunque no sentía ninguna consideración por Sasuke, según recordaba Naruto. Centrado en su propia prueba dentro de la familia ramificada y su desprecio por su propia familia. Aún así, al menos tenía la sensatez suficiente para saber que dos juntos solo causarían estragos. Sin procesar la mente para gobernar la fuerza, en ese momento, sabía que al menos dos clanes enemigos en estrecha colaboración al iniciar conversaciones de paz con otros solo servirían para atemorizar. Sobre todo porque eran una familia de curanderos y comerciantes. No deberían, como asentamiento, presentarse como una fuerza estabilizadora para otros como incentivo. Quizás esa tarea era simplemente imposible o un gran desafío, dada la presión que enfrentaban los Uchiha para sobrevivir en un entorno aislado con relativa seguridad. Los Hyuga colaborando con los Kiniki, seguramente recurrirían a su canibalismo habitual. Sin duda, los Hyuga tendrían un conocimiento básico de su aliado, incluso de los métodos que emplean. Madara murmuró para sus adentros posibilidades inaudibles para un oído normal como el suyo o el de Ikaku, mientras se giraba para captar la mirada de Naru. Para su sorpresa, Naru-sama, quizás podría darle este informe a Hashirama-sama. Debo preparar más patrullas por orden de Madara-sama. Una orden que Naruto no pudo escuchar, aunque no tuvo tiempo de preguntar antes de que el Uchiha hiciera una reverencia y se marchara velozmente, con un grácil salto, hacia los tejados. Mientras tanto, detrás de él, en postura rígida, se encontraba su esposo, firme en apariencia, pero aún más en sus pensamientos, tan distraído por la calamidad. No le quedaba mucho más que hacer que abrirse paso, así que lo hizo. Llevando consigo al hombre distraído que ni siquiera se daba cuenta de que ya no estaba en su propia casa. En cambio, avanzaban a paso lento por la zona del mercado, un lugar que Naruto encontraba reconfortante y familiar, y una nueva perspectiva del aún inexplorado camino empedrado y de tierra. En una suposición inapropiada, había empezado a sujetar el brazo de Madara sin un soporte adecuado. Aunque tenía la misma presunción, nadie le cuestionaría al respecto, dada la habitual disposición estoica de su esposa, llena de emociones recluidas. A pesar de la tranquilidad del día, y con el sol brillando, cualquier observador podía ver claramente que el líder Uchiha estaba preocupado. Necesitando tranquilizar a quienes lo rodeaban, se atrevió a dar un codazo a un costado. Oye, Mada, si te ves tan serio, la gente se va a preocupar. Ya lo averiguaremos. Era un método ridículo, pero tuvo efecto. Sterling lo apartó de la mente, presa del pánico, de los enemigos que se abalanzaban sobre él, y en su lugar, comenzó a relajar sus músculos con su nueva esposa sujeta al brazo. Al conocerte, me pregunté por qué tenías un chakra que ardía junto con uno cálido. Hashirama lo dijo con crueldad. Tienes un conflicto tan grande que es un oxímoron contigo mismo. Naru no fingió comprender una palabra compleja sobre su propia educación. Sin embargo, tenía la redacción y las implicaciones propias de un insulto, así que hizo un puchero en lugar de una respuesta. Sin embargo, al considerarlo, comprendió que lo que había dicho sobre su carga había sido parte de la redacción elegida.
Considerar lo correcto no le dijo nada a Naru. Sabía desde hacía tiempo, en silencio, que Madara lo amaba, aunque era una expresión que no podía expresar fácilmente. A cambio, no le dijo nada al hombre, lo que para ambos supuso una serenidad mental en una tranquila comprensión mutua. Entonces llegaron al edificio. De pie, envueltos en la gloria, una belleza de cabello castaño en cascada coloreaba el viento. Como era de esperar, el ocaje se acercó a su vez, sonriéndoles radiantemente al hacerlo, saludándolos con amabilidad. Naru se sumió en un instante de asombro, preguntándose cómo aquel hombre podía conservar un tono castaño tan relajante sin problemas. Incluso en sus ojos brillaban los tonos de la tierra oscura y fértil. Una vez más se puso nervioso cuando Madara y Hashirama hablaron con trivialidades bien intencionadas. Ah, Naru-san, qué hermosa flor llevas. Queda perfecta con tu cabello dorado. Naturalmente, su amabilidad lo invadió, en lugar de la ira que Naruto habría esperado del Senju. Al menos para casarse con un hombre tan claramente apartamento para él. ¿Qué clase de flores? Ante la oportunidad de mostrarle a su esposo sus crecientes conocimientos, una sonrisa envolvente se dibujó en su rostro. Este es un crisantemo carmesí. De hecho, es la flor de Madara. Había estado en un grupo sobre el mostrador esa mañana al despertar. No sabía por qué, aunque suponía que Madara los había traído. Aún así, no los había visto la noche anterior, y el hombre había estado con él toda la mañana de la última luna. Naru no supo cuándo los trajeron ni por qué. Pero aún así, encontró belleza en ellos y sintió una graciosa gratitud hacia su esposo por la belleza inesperada que había adornado su casa. Una razón por la que las había cultivado junto con hierbas en su apartamento era la luz que aportaban a su horrible entorno. Ahora pertenecía a un clan que las respetaba, como a sí mismo, un esposo que comprendía la delicada belleza de una flor, en lugar de declararla algo exclusivo del disfrute de una mujer o un frágil omega. La consideraba la expresión misma de paz interior. Es decir, comunidad. Claro que, de forma bastante discriminatoria hacia los de su mismo género, había imaginado que Hashirama estaría bien versado en ese tema. Sin embargo, en contraste, tenía la curiosa expresión de alguien sin educación. Me sorprende que un hombre de naturaleza como tú no lo sepa. Hizo el comentario con humor, y también como cumplido. Hombre intelectual o no, el Senju pasó casi desapercibido. Bueno, en ese momento estaba dominado por las técnicas de combate, abrumado, de hecho, apenas tuve tiempo, continuó, sin que nadie ni las circunstancias lo detuvieran, defendiéndose. Naru casi se dejó engañar por su comportamiento y pensó que sus palabras eran, en efecto, insultos sensuales. La tranquilidad llegó momentos después en forma de un Uchiha, el mismo que estaba a su lado, por así decirlo. Madara gritó con rapidez, apartando a su amigo de la tarade que había comenzado. Hashirama. En el lapso que tarda una hoja en caer al polvo, se hizo el silencio, incluso en la calle con los espectadores. Todos dedicaron ese momento de asombro y atención, antes de volver a la rutina diaria. La irritación entre los dos líderes ante la mirada de Naruto era algo bien practicado, no infrecuente, incluso en la calle. Te halagó, completo idiota. Algo sonrojó el rostro del Hokage, y de inmediato Naru se encontró con una repentina reverencia hacia él. Una vez más, la personalidad del hombre cambió de repente. Además de no saber cómo lidiar con la abrupta situación, Madara parecía reírse, es decir, en la mansión Uchiha. Es decir, sonriendo con suficiencia y dejando escapar la risa más breve de todo Konoha. En respuesta, Hashirama realizó un movimiento dramático, pateando con facilidad las piernas altas que tenía delante. Ambos omegas se echaron a reír. Capítulo 25. De Yacinth y la libertad. Llevaban un ritmo pausado de amable camaradería. Naru-san, lamento preguntarte. Eres un shinobi, ¿verdad? Así que Hashirama inició una conversación que Naru esperaba que mantuviera durante semanas. Expectante o no, Naruto sintió una pausa, sin respuesta. ¿Debería seguir siendo uno? Aunque desconozco mi verdad respecto a tal pregunta. Salvado fue un momento de orgullo por la estructura de su oración. Una venerada oración de honor a Kou por las lecciones impartidas. Un cambio de conciencia, desde la melancolía al recordar amistades pasadas. Pensando en Shikamaru, con su apariencia de pino helecho, o en Sakura, con su personalidad, inherente a una mujer compasiva. Kou, por su bondad. Naori había encontrado una esposa en belleza y de voluntaria benevolencia. Naru casi ofreció condolencias a Madara por el destino que le correspondía. Por sus aparentes carencias. Recuperándose al recordar la compañía, mantuvo la atención en la pregunta que había respondido sin saberlo. Ahora, tras reflexionar más, cambió su percepción a una de coherencia.
¿Por qué preguntar? Era extraño que alguien que conocía la verdad de Uchiha Omega le hiciera semejante pregunta. Naru, a pesar de todas sus fallas con la retención, sabía que Hashirama no era, ni podía ser, un hombre de tonterías. Bueno, porque sé que si yo estuviera en tu lugar, mi mente, y de hecho mi cuerpo, no podría someterse a la vida de un hombre atado a su hogar. Mi atención está en el campo de batalla, imagino que la misma verdad se aplica a ti. Para él, eso provocó un momento de mente ennegrecida, sin comprender lo que se decía y obligándose a sí mismo a una comprensión inexistente. Una vez más, contenido por su propia forma de hablar, heredera de una época de sencillez. Entonces el significado lo alcanzó, y un instante lo sumió en una nostalgia absoluta. Más aún, como un anhelo por lo que ya no podía experimentar. En un hundimiento de sus consideraciones tradicionalistas, un impulso de valentía lo invadió. Es decir, se convirtió en la semilla de algo que no podía identificar. Una simple pregunta pudo haber sembrado el ideal, pero se convirtió en un plan en su mente recién revitalizada. Sin darse cuenta, se había vuelto servil ante las ideas comunes. La estrategia de confrontación involucraba solo a su esposo. Así, se obligó a contenerse, recordando que ya eran más que simples conocidos. Así, se me ocurrió una idea genial. Incluso con la moderación previa, su egocentrismo regresó y sus palabras sufrieron las consecuencias. Perdió el decoro, levantando los brazos y, tras conectar con Madara, su izquierda casi impactó al patriarca directamente en la boca. Cortando el labio interior de Uchiha, extrayendo el metal de la sangre. Ligera como una gota en el dedo de Naruto, se extendió hacia el labio de Madara. Resulta irónico dada la idea que había obtenido Naru. En su forma original de Uchiha Omega, se preocupó por la herida causada por su mala conducta. Para su fortuna, el Hokage, que viajaba a paso tranquilo junto a su viejo amigo y compañero Omega, comenzó a reír a carcajadas ante la extraña exhibición que sus compañeros hacían a la vez. Sin embargo, a pesar del cálido ambiente, un escalofrío invadió al vivaz hombre de la naturaleza. Provocándole una depresión en su aura, algo habitual, pero compensada por su anterior buena disposición. Incrustándose en sus ojos terrosos y en la profundidad de sus emociones, se sintió una humedad, como tierra húmeda. En el lapso de un ataque de espada, solo Naruto, con un breve vistazo, vio aparecer la debilidad. Su habilidad de empatía, que contenía fuerza por el momento, se vio, causándole una preocupación ineludible. Olvidando la idea, se desplegó con una elegancia inusual al lado de su amigo. Una sonrisa decoró sus ojos, pero no sus labios, transformada por la gravedad de la situación en un ceño fruncido de preocupación. Luego, se giró con el más simple de los movimientos para mirar directamente a la mirada parpadeante de su esposo. Voy a robar a Hashirama un momento, no nos esperes. Así lo hizo, agarrando una muñeca musculosa y arrastrando suavemente al hombre confundido por un secuestro repentino e innecesario. Inesperadamente, Naru logró conseguir el mismo banco en el que habían hablado hacía muchas lunas. Una vez más, en la proyección del día, la luz creyó oportuno iluminar el cabello castaño y crear un hermoso halo alrededor de un hombre con una belleza fortalecida que Naruto sabía que no tenía. Musculoso, con el don de un cuerpo fuerte, con un aire arbóreo, un rostro auténtico de la madre naturaleza, Naruto decidió en privado. Casualmente, mostrando su mejor mano, se encontraban en el mismo lugar que durante su conversación sobre su adaptación de Konoha, y aparentes pretendientes Uchiha curiosos, olvidados y nunca vistos, notó Naru, a los que Hashirama se había referido en broma. Preguntar lo mismo 2 veces, incluso en el mismo lugar, ¿pero qué te preocupa? Lo dejó de lado rápidamente, con una ofuscación bien reconocida, tanto por sus propias observaciones como por las pasadas. Naru puso los ojos en blanco ante el obvio y lamentable intento de un hombre valiente. La frase, usada de forma poco impactante e igualmente común, dijo: sin duda sabes de qué hablo. Vi que estabas a punto de llorar. Y no puedes decir que no era nada preocupante. Si fuera cierto, no habrías intentado ocultarlo tanto. El rostro valiente se desmoronó, pero aún así no dijo nada y Naruto continuó hacia adelante. Esa expresión, ya la has usado antes, de hecho, creo que aquí. Rememorar un tiempo lejano hizo que el otro Omega se detuviera, y suspiró profundamente, levantando el pecho y mirando al cielo de repente. De niños, en la orilla del río, el lugar de nuestro encuentro, Madara y yo hablábamos. No recuerdo bien la conversación, ni él tampoco, estoy seguro. Miramos hacia el acantilado, hacia el valle que se extendía bajo nosotros. Madara dijo que encontraría una flor que encajara con mi personalidad, con mi aura.
Abajo, su rostro se vuelve hacia la orilla del río, con un grato recuerdo apoderándose de su mirada. Naruto observa todo en silencio, sin comprender la dirección elegida, pero esperando una explicación. De repente, el Omega dorado se estremeció, acompañado de un jadeo que le abría el pecho. Lágrimas, en gran parte cayendo de sus ojos brillantes, del tamaño de una verdadera depresión, una expresión de profunda desesperación en una especie de comprensión, tal vez de la que Naru no podía ser consciente. Aunque hubiera querido calmar el dolor que emanaba, solo una expresión de melancolía se reflejaba en el rostro del Senju a pesar de la tristeza. Por lo tanto, Naruto no sabía palabras para consolarlo. Una sacudida llegó como un suspiro de Hashirama. Una recuperación de sí mismo que no estaba destinada a ser vista ni oída. No, ya no lo necesitaba, porque encontré uno que me representaba a la perfección, con significado Uchiha y todo. ¿Sabes qué me representa tan bien? Sin saber cómo manejar una conversación tan inconexa, sin saberlo, negó con la cabeza con recato y esperó. Un jacinto amarillo me queda bien, tal vez un crisantemo amarillo. Reflexionando un momento, Naruto reflexionó lo suficiente para comprender el significado de las palabras de su compañero. Kou, tras haber enseñado bien los diversos colores del crisantemo, sentía una profunda preocupación por su amistad. Mientras que su conocimiento del jacinto amarillo reforzaba dicha preocupación. Esas flores son para los celos y el amor desairado. Hashirama-kun, eso no te sienta nada bien. Un intento de controlar el miedo que lo invadía no surtió efecto, pues unos ojos brillantes lo miraban con una severidad poco común en alguien benevolente. Junto a él, ya sea disimulada o con una exhibición intencionada, surgió una burla. No cruel, sino compasiva. Sí, sí. Encajan con mis propias deficiencias en una representación violenta. Aquí las lágrimas volvieron a fluir rápidamente, el arrepentimiento se manifestó como un trauma. Naru eligió entre sus diversas opciones para reconocer la situación. Simplemente no la entendía. Aunque lo que se dijo a continuación Naru fingió por un momento no haber oído. En verdad, Naru-chan, he estado enamorado de Madara desde niños. Mis celos se intensifican al verlos tan envalentonados por sus sentimientos mutuos. Tengo el instinto de decir palabras crueles que no me refiero a ti ni a él. Porque en secreto te deseo un mal por haberme llevado a quien amo. Sin embargo, no te guardo rencor. En él, Naruto, despertó un ser de miedo. Bajo la temible ira de Kyuubi se encontraba una bestia que se dio cuenta de que no había podido contener. Una bestia de celos repugnantes, de consternación. Nacida de una naturaleza posesiva que había ocultado en la infancia, inculcándole la certeza de que, si lo deseaba, Hashirama podría seducir a su esposo. La fuerza de voluntad reconoció que sabía que incluso Madara no podría mantenerse fiel cuando se le presentó un Omega de tan pura belleza. Incertidumbre. ¿Claridad o simpatía? Oh, Naru. Lamento muchísimo mi indiscreción, sintiéndome así por tu esposo. Por los horribles pensamientos que tengo al desear que su relación se derrumbe. La coherencia le falló al hablar, y al caer al suelo, el hombre tartamudeó buscando la manera de comunicarse. Naru superó la duda que lo rodeaba. Sigues siendo, de verdad, una amistad que no quiero perder, te aprecio mucho y yo. Mostrándose como Naruto Uzumaki una vez más con benevolencia, resaltando la afable personalidad que lo había hecho famoso. Arrodillándose junto al hombre caído, y colocando sus manos sobre hombros temblorosos, el Hokage, con su culpa y dolor, sollozaba entrecortadamente tras sus grandes manos asustadas. Solo esperaba el toque, con ojos temblorosos y una mirada temblorosa, mirando fijamente al Omega al que había ofendido. Honestamente, comenzó Naruto, ciertamente inseguro de sus palabras. Estoy enojado, soy posesivo con Madara, no era un hombre que normalmente se dejara llevar por iracundas ansias de posesión, así que se aplacó para esta singular ocasión de claridad. Es mío. Luego, tranquilizándose, esbozó una leve sonrisa. Así. Entiendo tus sentimientos. De verdad. Los celos, el dolor, lo entiendo. Así que. Entonces forzó una sonrisa lo suficientemente grande como para ser tomada como su comportamiento habitual. Te ayudaré a encontrar a alguien. Una declaración sincera, hecha con pureza, libre de cualquier odio que pudiera conjurarse como represalia. Aunque en su lugar llegó un humor severo. Apunta a mi esposo y te destruiré. Bromeando, solo aclarado por la sonrisa radiante y tenue que lo acompañaba, mientras que la declaración estaba articulada con sinceridad. Hashirama no captó el mensaje oculto que provenía del corazón de un Omega aferrado, forjado por un lugar desconocido de codicia interior cuyo origen ni siquiera Naru conocía.
De la misma manera, una ola de esperanza se posó en el ocaje de tez terrosa. Sus ojos brillaban con un brillo poco común. Ahora, ¿por qué no conversamos sobre el tatami? Entonces, entrando en el coloquio con los brazos cruzados y una clara definición de estoicismo, entró Madara. La compañía de Tobirama lo apartó, con un rostro que solo imitaba el hielo de una montaña. Gie-san, debemos conversar en privado. Señaló, como una exigencia del hombre de aura de piedra. Habituado a la emanación de plumas, suspiró y se levantó en señal de aquiescencia, con una sonrisa complaciente en el rostro. Antes de partir junto a su hermano, ansioso y de paso rápido, miró a su prójimo embelesado de amor, con una gratitud inapropiada para la situación. Gracias Naru, de verdad. Entonces ellos, los Senju, se marcharon. Marido y novia se quedaron solos en un momento inesperado de luz. La situación, o quizás la circunstancia, provocó una risita en la rubia novia Omega y asustó igualmente a su alfa de mirada severa. Las preguntas que hacía sin pensarlo dos veces, Naruto podía leerlas sin mirar el onix enjollado que lo observaba fijamente. Neemada. HN. ¿Puedo iniciar una revolución para los Omegas de nuestro clan? Sin dar explicaciones ni especificaciones, la respuesta prevista fue la que Naru esperaba. Sus iris azules e índigo se enfocaron en las espaldas de un omega alto y un alfa bajo. En cambio, llegaron palabras de aliento. ¿Qué libertad buscas? Aturdidos por un instante, esos tonos azules se ensancharon en su mirada. Antes de volverse, con los párpados entrecerrados, húmedos y casi concupiscentes, hacia el hombre que tenía delante. Un puchero en sus labios lo hacía licencioso. Aún así, presa de la inexperiencia, el Uchiha tenía la frente perlada de sudor ante la expresión que desfiguraba el rostro de su novia. Naru. Un tartamudeo lo interrumpió. Despertar la comprensión de deseos inapropiados para el tema en cuestión, en su mayoría provocados por la comprensión de que se había casado con un hombre de mentalidad igual a la suya. Golpeando con fuerza su puño contra su palma, una sonrisa lo decoró con una belleza normal raramente vista. La libertad de ser Shinobi Datebayo. Continuará.